¿Qué tal? Saludo cordial, bienvenidos todos a este nuevo video en la recta final de este 2021, donde aparecen videos de este tipo, donde vamos evaluando, donde vamos destacando la actividad de pugilistas, de dirigentes de boxeo, ejecutivos, promotores y todos aquellos que tienen algo que ver con nuestro día a día, el deporte del boxeo y el negocio del boxeo. En este caso me voy a referir a Mauricio Sulaimán y Saúl Canelo Álvarez, que han creado una sociedad que en los anales de la historia de este deporte debe ser totalmente inédita. Y quiero que ustedes me rectifiquen en caso de que esté equivocado, en el sentido de que yo al menos no recuerdo una mancomunión de este tipo y que genere tan lucrativos resultados. Y lo más interesante es que en el caso de Sulaimán, presidente de un organismo de la importancia del CMB, sin importarle el que dirán, sin importarle las consecuencias de sus acciones en beneficio del púgil más importante que hoy tiene el boxeo mexicano y que evidentemente es la piedra angular de algún proyecto detrás del cual está ese apoyo indeclinable de Mauricio Sulaimán. Por si bastaran los ejemplos, en estas últimas horas aquí tenemos, el Consejo Mundial de Boxeo aparece como que designó a Canelo Álvarez como el boxeador del año y designó a su entrenador, Eddie Reynoso, como el entrenador del año. Lo interesante de todo esto, y aquí viene uno de los elementos que sustenta esto que hemos declarado como el dúo dinámico del 2021, es el hecho de que esta designación surgió durante una entrevista que le hicieron a Mauricio Sulaimán. Aquí tenemos el extracto del escrito, porque también estaba en video, que le hizo Fox Sports Deportes, Fox Deportes, le hizo durante una entrevista que le realizó. Mauricio Sulaimán decidió allí mismo declarar a Canelo Álvarez el boxeador del año, y ahí, como lo ven, él dijo que ni siquiera iban a hacer votación porque no era necesario. Es decir, rompió todos los protocolos, obvió los 30 o 36 gobernadores y todo aquel que tenga que ver con las votaciones, y le dijo: quédese tranquilo, ya lo elijo yo, porque no es necesario. El boxeador del año lo eligió en esa entrevista, y después los artistas gráficos hicieron esto. En nombre del Consejo Mundial de Boxeo, distribuyeron por las redes sociales la designación del boxeador del año. Que lo será o no lo será, pero el método para elegirlo realmente es deprimente y patético. Digamos que yo creo que ni siquiera el finado José Sulaimán lo hizo alguna vez con Caguachi, que también lo tenían como su boxeador protegido. Realmente, por eso les decía al comienzo de que no ha tenido miedo en pasar vergüenza. Hace lo que le viene a la mente, y esto es un ejemplo claro. Y cuando eso fue con el boxeador del año, ahora con el entrenador del año, ya mandó un aviso. Aquí les pongo el tweet, cuando de la nada sacó del archivo un tweet del año 2019 elogiando que habían elegido a Eddie Reynoso, ya como adelantando que él también iba a elegir a Reynoso este año como el mejor por parte del CMB. Lo que deja en claro entonces de que en este momento hay una sola persona que manda y decide unilateralmente en el Consejo Mundial de Boxeo, y es Mauricio Sulaimán. Y por directa o indirecta consecuencia está la influencia de Canelo Álvarez tomando decisiones en la cúpula del Consejo Mundial de Boxeo. Todo eso explica en cierta medida lo que ha sucedido a lo largo de este año. Un 2021 que comenzó con el mayor dislate, porque veníamos días antes de comenzar el año de aquella pelea entre Canelo Álvarez y Callum Smith, donde de la nada Mauricio Sulaimán decidió unas horas antes incluir también un título que estaba vacante, que ni siquiera Canelo estaba certificado para pelearlo, porque no era clasificado, no era ex campeón, no era nada, era simplemente el dueño de una condición franquicia, y por esa condición franquicia lo colocaron a pelear contra el que estuviera clasificado, que en aquel momento fue sacado de la nada también Avni Yildirim.
Y ese título decidieron que no lo iba a pelear contra nadie y lo iban a poner allí, lo iban a cargar en la alforja de esa pelea y se lo otorgaron por decreto a Saúl Canelo Álvarez. Después se vino todo aquel invento de la pelea con un Avni y Yildirim que fue, digamos que en la historia del boxeo, uno de los mayores fiascos y circos que se han visto hasta el día de hoy, al punto, y aquí tenemos la declaración, de que el propio Mauricio Sulaimán tuvo que pedir disculpas y dijo, como para salir del paso, que iban a revisar en el futuro cómo elegían los rivales de los campeones o los clasificados para disputar títulos vacantes. Fue tanta la vergüenza que tuvo que salir a hacer una aclaración que al otro día la olvidó. O sea, no le importó tampoco, porque en realidad va a seguir todo como estaba, pero tuvo que salir a los medios. Aquí les tomo de uno de los medios que tomó la información donde se reconocía el bochorno de aquella pelea de un Avni Yildirim que no estaba capacitado para pelear por nada. ¿Cómo lo colocaron de clasificado? No sabemos, pero ese era el rival que le eligieron a Canelo Álvarez. Es decir, pese a que estaba David Benavides como número uno, el elegido fue Avni Yildirim, que había sido sparring de Canelo Álvarez. Así comenzó este 2021 con un Consejo Mundial de Boxeo a través de Mauricio Sulaimán, diciéndole amén a cualquier cosa que ocurriera alrededor de Canelo Álvarez. Después vino aquel disparate relacionado con el equipo de Canelo Álvarez, que fue lo que sucedió con Oscar Valdés. Otro dislate, un hecho por demás que bochornoso, que recibió la reprimenda de toda la prensa en inglés y español y nada les importó. Se jugaron por enteros para salvar a un Oscar Valdés que no había pasado una prueba antidoping por la sustancia fentermina. Buscó hasta que encontró algo que le permitiera sacarlo de ese embrollo el Consejo Mundial de Boxeo y no tuvo empacho en bajarle la cortina a la propia WADA. Uno de los órganos más respetables a los cuales siempre ha recurrido el Consejo Mundial de Boxeo para crear eso que hasta hoy era algo totalmente digno de elogio y de mérito, como lo es el programa Boxeo Limpio, para todos aquellos pugilistas que se someten voluntariamente al mismo para demostrar que están libres del uso de drogas o de cualquier sustancia prohibida. Pues bien, la WADA encontró esa sustancia en un púgil y decidió el Consejo Mundial de Boxeo obviar esa vez el pedido de la WADA y le mantuvo el título, le permitió una pelea que para colmo prácticamente para muchos la perdió y así todo los jueces le dieron el beneplácito de la victoria con declaraciones de uno de esos jueces que también fueron patéticas y bochornosas. Todo eso alrededor de un Oscar Valdés que mantuvo el cinturón. Y por si esto fuera poco, y aquí vamos a otra de las cosas increíbles, en estos días Oscar Valdés fue dueño de uno de esos premios, él lo está celebrando en las redes sociales, del knockout del año. Y lo más interesante de todo, que ese knockout del año fue en aquella pelea de Oscar Valdés contra Miguel Berchelt, que después se supo que esa pelea nunca debió ocurrir. Una pelea a la cual llegó totalmente fuera de forma, con problemas que arrastraba de un coronavirus reciente Miguel Berchelt y que le pudo costar la vida por los errores que se cometieron en el cuadrilátero en esa pelea. Berchelt subió totalmente disminuido, es decir, lo de knockout del año no cabe en ninguna cabeza haberlo otorgado, pero lo otorgó precisamente como para reivindicar a un púgil que infelizmente, debido a lo que sucedió en agosto con la fentermina, ha quedado en el ojo de la tormenta de toda la afición y ha sido realmente escrachado en las redes sociales. Le dan ese premio, suponemos que para tratar de ir limpiando su imagen a los efectos de que pueda encarar el 2022 de otra manera. Y recordemos, es parte del equipo de Canelo Álvarez. Por si esto fuera poco, en un programa reciente del cual ya utilizamos, hoy vamos a utilizar una parte más, parte del audio de una entrevista que le realizó el programa Contragolpeo a Mauricio Sulaimán,
Se le preguntó a Mauricio Sulaimán por qué el castigo para David Benavides y por qué no el castigo para Óscar Valdés. Escuchen con atención ustedes qué fue lo que respondió, digamos que en una respuesta que ya excluye cualquier tipo de comentario, no hace necesario más comentarios, excepto apuntarles que en esa respuesta, como ustedes van a escuchar, llegó Mauricio Sulaimán a decir incluso que el Consejo Mundial de Boxeo le salvó la vida a David Benavides. ¿Por qué el Consejo Mundial de Boxeo castigó a David Benavides por uso de sustancias, mas sin embargo no castigó de la misma manera a un Óscar Valdés? Porque son dos casos totalmente diferentes. Benavides se le encontró con el uso de cocaína fuera de combate. Platicamos con él. Evidentemente él tenía un problema con su juventud. Al llegar a la gloria a los 19 años, llega el dinero, la fama, las tentaciones. Afortunadamente se dio esta prueba y le salvamos la vida. Si ustedes platican con él, podrán entender que él está muy agradecido con el Consejo Mundial, retomó el buen camino y él está muy contento y agradecido con la vida de tener una segunda oportunidad. El caso de Valdés es una sustancia totalmente diferente. Es una sustancia que, para empezar, no se ha podido comprobar cómo entró a su organismo. Se le castigó severamente con estar en probation durante un año con unas pruebas aleatorias que tiene que estar tomando y él las está pagando, con unos cursos del manejo de peso, de hidratación, de una serie de cuestiones de todo lo que es nutrición, también pagadas por él, pero era un caso muy diferente, una sustancia que simplemente se utiliza comercialmente para suprimir el apetito, no tiene ninguna ventaja competitiva, no te da ninguna ventaja, y fue encontrado un mes antes de la pelea. Se hizo una gran investigación y las autoridades de Estados Unidos dieron el aval para que siguiera la pelea. Entonces se hizo un estudio a detalle y no se pueden comparar casos diferentes porque cada doping es diferente dependiendo de la sustancia y de las circunstancias alrededor de ella. Y a toda esa situación generada alrededor de Óscar Valdés, de David Benavides, del caso de la fentermina, de la WADA, también tenemos que colocar sobre la vitrina pública a la hora de establecer la razón por la cual para nosotros el gran dúo dinámico del año es el de Sulaimán y Canelo, todo lo que ha girado alrededor del cinturón franquicia, como yo creo la mayor vergüenza que la historia le va a cobrar a esta época del boxeo profesional. ¿Y por qué les digo esto? Porque el cinturón franquicia en este momento, o la condición de boxeador franquicia, es tan anormal, es tan confusa, que ni siquiera el propio creador de ese invento consigue explicarlo. Y me refiero a Mauricio Sulaimán, como lo mostrábamos en nuestro video anterior, en esa entrevista en la cual él no tuvo cómo explicarlo claramente. Él confunde a las personas a las cuales se dirige, pero yo creo que ni él lo tiene claro. Ha sido como una suerte de historia alrededor de la situación franquicia, que lo único que buscó en su momento fue beneficiar a Canelo Álvarez aquella vez que estaba obligado a enfrentar a Germán Charlo. Cuando lo subieron a Charlo a campeón interino, imaginando que iba a enfrentar a Gennady Golovkin, esa era la idea de la pelea, pero entre medio apareció la victoria de Canelo sobre Golovkin, y terminaron con un problema muy serio, porque tenían que obligar a Canelo Álvarez a enfrentar a Charlo y decidieron inventar lo del franquicia y se libraron, por ejemplo, del reclamo y la exigencia de un Canelo Álvarez que no quería pelear con Charlo. Entonces ellos subieron a Charlo a campeón, dejaron de franquicia a Canelo Álvarez en una situación que ya en aquel momento nadie la entendía. Simplemente lo que se sabía era que Canelo con esa franquicia hacía lo que quería. Y lo primero que quería Canelo era no enfrentar a Charlo. Pero ahora llegamos a este 2021
con un cinturón franquicia que le va a permitir, por ejemplo, dejar la división congelada, a ir a pelear por el título crucero, después pelear con algún campeón que quiera su cheque en las 175 libras, mientras van a poner un título interino en las 168 libras para que Canelo pueda seguir siendo campeón. Todo respaldado por un franquicia que no sabemos qué respalda, pero la explicación la trata de dar un Mauricio Sulaimán que ya en las entrevistas, ustedes vean en una de las últimas notas, las últimas columnas de Jake Donovan en Boxing Zen, donde él explica que cuando fueron a preguntarle a Mauricio Sulaimán sobre franquicia, levantó la mano y dijo, de eso no voy a hablar, no me hagan preguntas. Es decir, ya no quiere ni que le pregunten porque no tiene respuestas. Esa es la realidad. Y ese cinturón franquicia le está haciendo un daño atroz al boxeo actual. Porque basta ver, aquí tenemos una captura de pantalla de lo que es en este momento la presentación de la división de los Super Moscas del CMB. Aquí está, no hay que inventarlo, simplemente hay que mostrarlo. El título está vacante. El título Super Mosca que ganó en el cuadrilátero, que ganó el Gallo Estrada, está vacante, no lo tiene nadie. Está esperando para dárselo a Cuadras, que no tiene por qué ser campeón, y a Zor Rubisay, que tendría que ponerse en la fila para enfrentarle al campeón. No, se lo van a dar a él. Entonces el Gallo Estrada en este momento no es campeón, pese a que no hay nada más legítimo que ese campeonato que tiene Estrada, el de la AMB y el del CMB. Pues no, él no es campeón, de acuerdo a lo que dice el Consejo Mundial de Boxeo. Simplemente se lo quitaron para colocarle esa condición, no campeonato, de peleador franquicia. ¿El Gallo puede hacer lo que quiere? No, no puede hacerlo. El único que puede hacerlo es Canelo Álvarez, pero la condición franquicia lo anula totalmente al Gallo Estrada. Lo mismo sucede en las 135 libras, donde se ha dado una situación patética en estas últimas horas, con un Devin Haney pidiéndole a sus seguidores que por favor exijan la pelea entre él y George Kambosos, porque él es el campeón, pero no lo están reconociendo y él necesita pelear contra el australiano para que quede un solo campeón. Todo eso lo ha generado un cinturón, una condición franquicia que le está haciendo un daño enorme y que ha sido la que ha permitido precisamente a Canelo Álvarez hacer lo que quiere en conveniencia con un Consejo Mundial de Boxeo que se le ha rendido por completo a sus caprichos, a sus intenciones, a sus deseos y fundamentalmente a sus proyectos empresariales. Porque en definitiva a Canelo no se le puede cobrar nada. Es un púgil, es un empresario, es un promotor y está haciendo su negocio. Aquí pasa todo por la actitud y la manera en la cual Mauricio Sulaimán está conduciendo, yo digo que el principal organismo de boxeo que hoy tiene el pugilismo profesional, que es el Consejo Mundial de Boxeo. Un Consejo Mundial de Boxeo que en este año también ha tenido, inclusive se ha tomado el derecho a elogiar a los dos hermanos Paul, a Logan y a Jake, como aquí vemos en una declaración del propio Mauricio Sulaimán, que dijo que le han hecho bien al boxeo profesional, en una señal poco entendible, pero que nos hace sospechar que por detrás pueda existir el interés también de Canelo Álvarez, que en algún momento el propio Canelo dijo que no descartaba enfrentar a Jake Paul, a que los hermanos Paul, así como estuvieron en la agenda de Floyd Mayweather, también estén en la agenda comercial de Canelo Álvarez y ya la tarea preliminar comience a hacerla el propio Mauricio Sulaimán con ese elogio a los dos hermanos Paul, que son una suerte de boxeadores, youtubers y al mismo tiempo empresarios de boxeo. Cualquier semejanza con el pasado siempre hemos dicho que es mera coincidencia. Pero en este caso, recordando lo que ocurría a comienzos de los 2000, cuando reinaba en cierta medida el espectáculo de Jorge Kawachi, que en aquel momento era elogiado por los medios, era saludado como un campeón mundial y tenía todo el apoyo del Consejo Mundial, trasladándolo a esta época de manera más sofisticada, no podemos dejar de reconocer las similitudes con lo que ocurría en aquel entonces con el apoyo del CMB a Jorge Kawachi y este apoyo del Consejo Mundial de Boxeo a un solo boxeador, Canelo Álvarez, que los coloca a los dos
en el centro del escrutinio de la historia, el escrutinio de las actuales generaciones y lo que no sabemos, cómo lo verán las próximas generaciones. Si nos vamos al pasado, a Jorge Caguachi le cobramos y mucho todo aquello que había ocurrido a su alrededor y lo tomamos de buena manera, con buen humor. Mi pregunta es, ¿también en el futuro miraremos de la misma manera lo sucedido en esta época con Canelo Álvarez? El tiempo tendrá la respuesta, pero al menos hoy por hoy Mauricio Sulaimán, con esta sociedad dinámica, está escribiendo el guión de una historia muy parecida a la que vivió Jorge Caguachi con el Consejo Mundial de Boxeo.